Hola amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Últimas Preguntas, como todas las semanas, como todos los domingos o en cualquier otro momento que ustedes nos quieran sintonizar, por ejemplo, a través de Internet. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante. Las cosas que organiza, en este caso la Fundación Pablo VI, de la que vamos a hablar, pues las hace con visión de futuro, invitando a la reflexión. En este caso nos vamos a referir a un simposio que se celebró el pasado mes de septiembre, para comenzar bien el curso, un simposio con el nombre ¿Qué propuesta de evangelización para la vida pública de España en estos momentos? Bueno, pues como digo, es un simposio que estuvo abierto a muchas personas, no tantas como realmente querían entrar, que desde luego generó muchísima expectación, pero hoy sí que vamos a intentar que este espacio, que esta conversación que vamos a mantener, pues sirva para llevar, en este caso, este simposio a tantas personas que no pudieron estar y que desde luego, como digo, nos puede invitar a la reflexión. Es un simposio que se organizó en coordinación Fundación Pablo VI, Conferencia Episcopal Española, y hoy hay un representante de cada una de estas instituciones aquí con nosotros. Está don Fernando Fuentes, que es director del Secretariado de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y está también María Teresa Comte, que ha estado con nosotros en otras ocasiones y nos encanta siempre su presencia. Es miembro de la Fundación Pablo VI. Buenos días, María Teresa. Buenos días, María Ángeles. Gracias por estar aquí con nosotros. Este simposio se organizó, por situarlo un poquito, bueno, pues también con el marco de fondo, de referencia del 50 aniversario de la encíclica Mater et Magistra y el 30 aniversario de la Laborem Exercem. Pero a la vez yo creo que también con visión de futuro, ¿no? No solamente se mira al pasado, sino sobre todo se mira al futuro. Sí, sobre todo porque recordar esas encíclicas que fueron tan significativas en su tiempo, pues tienen tanta actualidad y además se une a lo que estamos viviendo en este momento. Y entonces, no cabe duda, por ejemplo, Laborem Exercem se plantea el tema del trabajo como tema central. Este es nuestro problema en la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de no estar en la actualidad como una especie de provisionalidad, sino sabiendo que tienes unas referencias y el pensamiento social de la Iglesia lo que hace es aportar esas referencias que son de una gran fundamentación. Por eso, de ahí engarzar con el pasado para que podamos alumbrar los problemas de hoy, ¿no? Efectivamente, porque aunque la situación económica, social, política, pues sea diferente de la de hace 30 años y más de la de hace 50, pero existen unos denominadores comunes, sobre todo en el tema de los valores, que hoy también vamos a hablar de valores sobre todo, que están ahí y que valen para hace 50 años, para este momento y para dentro de otros 50, ¿no? Sí, yo pienso que, y esta es una de las virtudes que tiene la doctrina social de la Iglesia, es la continuidad y la novedad al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, aquellos problemas que se plantearon hace 50 años, que Juan XXIII los detectó maravillosamente, igual que Juan Pablo II, pues en la actualidad se van repitiendo, quizá no con el contexto tan literal como en aquel momento, pero el problema del trabajo, el problema de la participación social, la situación del campo en aquel momento, de la agricultura, pero ahora puede ser de los servicios, de lo que significa participar en la vida económica. Pues nosotros tenemos una referencia fundamental ahí. ¿Qué temas se abordaron, María Teresa, en este simposio? Bueno, si vamos por orden, ¿no? Intentamos trazar un orden cronológico, la ponencia de apertura trató fundamentalmente de la dimensión moral de la vida pública, ¿no? De la realidad social y sobre todo económica, cómo moralizar de algún modo la vida económica, ¿no? La subsecretaria de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, Flaminia Giovanelli, habló más bien de justicia, la cuestión de la justicia y la caridad en el orden social, en la vida pública. Don Manuel Pizarro, por supuesto, nos habló de la vida económica. Don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, de la vida política, ¿no? De la dimensión moral de la vida económica, de la vida política. El director de informativos de la cadena COPE, Juan Pablo Colmenarejo, pues desde una perspectiva periodística y desde el análisis periodístico, pues de los elementos sociales, económicos, políticos de la vida española que constituyen. Luego hubo dos mesas redondas sobre políticas sociales
Y la última conferencia, la conferencia de clausura, que fue la de Monseñor Fernando Sebastián, precisamente es la que de algún modo glosó todo esto, ¿no? ¿Qué propuesta? O sea, la evangelización de la vida social. Vemos, si tenemos ahora lo que nos has contado, estos ponentes, esos temas que se abordaron, vemos que el tema de la moral, a mí eso cuando vi el programa me llamó mucho la atención. En todos los sitios, directa o indirectamente, estaba presente el tema de, bueno, pues, de la cuestión moral, de la que a veces hasta nos ha dado, no sé si decir vergüenza, pero era como hablar de moral es algo ya retrógrado. Pues igual es que hay que volver a hablar de moral, ¿no? Bueno, en el fondo, entre los análisis serios que se han hecho de la crisis económica y de la crisis política en muchos países, entre los cuales nos incluimos, pues la cuestión moral es fundamental. Es decir, ¿por qué ha fallado la economía? Pues está claro, los grandes análisis remiten a un problema moral, es decir, a un deseo de consumismo, de bienestar desaforado, de no poder sostener una vida de gasto como hemos vivido. Y entonces todo eso remite en el fondo a una antropología, a un tipo de ser persona, ¿no? A un tipo de sociedad en la cual podemos estar. ¿Y qué decir de la política? Pues la política estaba planteándose la cuestión moral y en algunos aspectos derivados, pues todo lo que tiene que ver con la corrupción, todo lo que tiene que ver con el actuar honestamente hacia el bien común. Es decir, creo que es inevitable y además importante que tengamos esa perspectiva, ¿eh? Sí, sobre todo porque, como planteaba Fernando, muchas veces en esta crisis, ¿no? Hablamos de la crisis del sistema, claro, del mercado, que han fallado los procedimientos, que fallan los instrumentos. Yo recuerdo que don Juan Velarde, hará cosa de 1 año y medio más o menos, escribió un artículo para un boletín que publicamos, editamos en su versión española en la Fundación, donde él hablaba de los responsables de la crisis, ¿no? Es decir, la crisis económica tiene unos responsables. Bueno, eso es hablar de la dimensión moral de este tinglado económico en el que estamos metidos, ¿no? Porque hay personas que no han hecho bien lo que tenían que hacer, porque los errores pueden ser juzgados, porque tienen consecuencias, ¿no? Para los seres humanos. En el viaje que hizo a España, sí, el Papa, en el vuelo de Roma a Madrid, uno de los temas que planteaba de fondo es la responsabilidad que nos cabe en esta situación. No sé, igual es una reflexión esta que ahora mismo quiero plantear demasiado sencilla, pero sí que me gustaría sacarla. ¿Cuántas veces cuando oímos hablar de la economía o de la macroeconomía, de la política, los ciudadanos de a pie, quienes ahora estamos participando allá o acá en este programa, bueno, pues se nos ha quedado como algo lejano? Sin embargo, no sé, a mí se me antoja que tiene mucho que ver el tema, por ejemplo, de la moral que ahora estamos tratando, con lo que cada uno hagamos en nuestras familias, en nuestras casas, porque al final los políticos tienen sus familias, tienen sus casas, los economistas tienen sus familias, tienen sus casas. Es decir, que no estamos tan separados, que lo que pase abajo es lo que va a pasar arriba. No sé si me estoy explicando bien. Sí, además existe una cierta creencia de que va siendo al revés. Lo que pasa arriba llega abajo, claro, y como si no tuviéramos capacidad de reaccionar ante eso que pasa arriba. Por ejemplo, la cuestión del mercado, la cuestión económica, todo lo que se está planteando de la deuda de todos los países de Europa, las grandes decisiones que se deben tomar en Europa, que luego nos influyen, pero, y esto lo destaca sobre todo Benedicto XVI en Caritas in Veritate, nosotros somos los responsables de esta crisis, no es el mercado, ni es el Fondo Monetario Internacional, ni son las grandes estructuras, somos nosotros. Evidentemente, cada uno tiene una responsabilidad y por eso debemos gobernar la crisis como si fuera una economía familiar. Claro. Al final, si estamos esperando que todo nos pueda venir solucionado de fuera, nosotros colaboramos y yo creo que esta es una gran aportación de la doctrina social. Contribuimos al bien común, ¿no? Y contribuimos en un espacio de libertad, pero un espacio donde podamos aportar cada uno a esa convivencia, ¿no? Yo creo que ha sido un poco también el interés de esta reflexión que hemos hecho, ¿no?, en el simposio. Es decir, juntar expertos que puedan decir,
ante este reto económico, este reto político, los cristianos, que somos miembros de una comunidad, que somos miembros de la Iglesia, pues tenemos algo que decir, y además de valor, ¿no? Es importante eso. De todos modos, sí que hay una cosa con relación a lo que planteabais que es cierta y que yo creo que tampoco podemos eludir y sobre la que ayer de alguna manera habló Monseñor Fernando Sebastián. Es verdad que en esta crisis presente los grandes organismos internacionales, económicos, los dirigentes de esos organismos, incluso nuestros responsables políticos, sí que usan un discurso de una cierta irresponsabilidad. ¿En qué sentido lo digo? O sea, no son ellos los que asumen en primera persona su parte de responsabilidad en la crisis, sino que suelen imputar la crisis al sistema, ¿no? Sí. Los organismos internacionales, el propio sistema económico, las estructuras. Entonces, al ciudadano común sí que le llega ese discurso de nosotros no somos responsables. Y como muchas veces no tiene mecanismos suficientes para fiscalizar al responsable directo, acaba creyéndose o acaba comprando eso, ¿no? Que es lo que ayer, ¿verdad, Fernando?, comentaba don Fernando Sebastián cuando decía, ¿cómo que no hay dimensión moral en la gestión de la vida pública? Oiga, tú decías, María Ángeles, ¿no? Cuando uno gobierna su casa, su familia, su pequeña empresa, la clase en la que imparte su docencia o la universidad de la que es rector, sus actos tienen una dimensión moral. ¿Cómo no lo va a tener la de ese político que además tiene una familia, tiene que gobernar también su casa, ¿no? Es decir, que claro que sí, que eso es evidente. Y no solo nos debe preocupar en cuanto a responsabilidades, sino en cuanto a salir de las situaciones. Es decir, la recuperación vendrá por la participación, la implicación que podamos tener como agentes económicos, como empresarios, quién va a crear trabajo, quién va a implicarse en una vida política con estas dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde esperamos el futuro, esperamos la luz, ¿no? Desde ese punto de vista de que debemos sentirnos protagonistas de esa vida pública. Que eso yo creo que nos ha faltado, ¿no? Claro, a mí esa sensación. Claro, que, claro. Un poco también lo que comentaba María Teresa, que miramos hacia otros lugares, a la estructura, que es una estructura, cuando hablamos de un ente, sí, que es un ente, pero decimos, no, es que algo podremos hacer, ¿no? Sí, sí. Pues para mí la salida es el recuperar sociedad civil, digamos de forma general, recuperar la participación de los diversos grupos. Es decir, la sociedad es muy rica, es un sentido corporativo también, pero un sentido de protagonismo, donde uno dice, bueno, yo es que soy empresario y asumo esta responsabilidad. A mí esta mañana me llamaba la atención una frase de Nadal, el tenista, ¿no? Es decir, yo quiero jugar por España, es decir, y quiero contribuir, ¿no? Es una actitud, ¿no? Y esto yo creo que muchos están deseando también que se les dé la posibilidad de decir, bueno, yo también quiero aportar, ¿no? Es muy loable esa actitud de la que tú estás hablando, cuando el otro día también durante el simposio nos contaban que algunas grandes empresas españolas están renunciando a la marca España, precisamente porque la crisis nos está afectando duramente y porque bueno, la gestión de la crisis no está siendo tampoco la mejor ni la deseable. Grandes empresas están renunciando a la marca España, ¿no? Claro, que alguien quitándose del pues medio. La anécdota que tú cuentas, Fernando, es muy ilustrativa de lo que debería ser también pues el impulso de los propios ciudadanos españoles, ¿no? Yo me acordaba ahora que te estaba escuchando de esa famosa frase que le atribuyen a Kennedy, ¿no? O sea, en un contexto de crisis les decía a unos universitarios estadounidenses, ¿no? Principios de los 60, poco antes de morir, no os preguntéis qué puede hacer Estados Unidos por vosotros, preguntaros qué podéis hacer vosotros por Estados Unidos, ¿no? Esa mentalidad yo creo que en la sociedad española no luce excesivamente, no abunda excesivamente. Y también lo que nos afecta a nosotros, y nos lo hemos planteado en el simposio, como cristianos, es qué podemos hacer nosotros. Esa es la clave también a donde yo quería llegar, porque hay, no sé si decir un plus, o al menos sí algo que, bueno, pues a los cristianos nos distingue en cuanto a que nos exige. Sí. ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, ha sido rico el simposio también en intercambiar valoraciones, porque ayer lo comentábamos con Fernando Sebastián en su exposición, y el coloquio que se generaba entre los presentes hay diversas formas de estar presentes los cristianos en la sociedad. Es una vieja idea ya de Pablo VI, de Octogésima Advenien, es decir,
hay un pluralismo dentro de la Iglesia que va a estar presente y que debe estar presente, ¿no? Es fundamental que estemos unidos en lo esencial, ¿no? Los principios, digamos, lo que nos une, ¿no? Nos da fundamento. Pero luego la Iglesia es riquísima en posibilidades que están pasando por la vida social. Allí estaban presentes hermanos de San Juan de Dios. Nos relataban su experiencia de acompañamiento en los momentos difíciles. Ahí no los sustituye nadie, no tenemos preocupación. Pero luego está el mundo de la cultura, y en el mundo de la cultura tenemos universidades con una identidad católica, estamos también en el mundo de la economía, con centros, escuelas de negocios, etcétera, formas distintas de poder comprometernos en la vida pública. Y luego la política, hay que hacer una reflexión desde los propios cristianos, cómo insertarnos en la política, sin darnos miedo, ni tampoco huir de la política, porque no hay que demonizar la política, ¿no? Y hay que plantear un sentido, no digo optimista, pero un sentido por lo menos alentador de la vida pública. Frente a este pesimismo, un poco que estamos viviendo, hay que poner un poco de ilusión. Es que ahí está también la esencia del ser cristiano, ¿no? La esperanza, claro, la alegría. Lo que pasa es que a veces a los propios cristianos se nos olvida, ¿no? Y un poco lo que decíamos antes, ¿qué vamos a hacer? Que lo hagan otros. Nosotros ahí, ¿qué podemos aportar? Es que no se nos escucha. Bueno, pues tendremos que alzar la voz, ¿no? Como sea, María Teresa. Sí, bueno, y además porque también yo creo que ha habido unos años como de repliegue, ¿no? Como de lo de la levadura en la masa está muy bien, pero que se vea la levadura, ¿no? Es decir, no voy a hacer yo una nueva exégesis de la parábola, pero que se vea la levadura, porque claro, si también somos transparentes, pues nadie nos identifica, ¿no? No sé en qué... Sí, era el profesor José Luis Segovia que decía en una de las mesas el otro día, ¿no? Que cuando el mundo nos vea, sienta cierta envidia, ¿no? En el sentido de son distintos, pero profesan una misma fe. Son diferentes, pero se aman. Son diferentes, pero saben trabajar por el bien común, ¿no? Sí, es lo que decías tú, la pluralidad es real, el pluralismo es real también dentro de la Iglesia Católica. No vamos a estar todos en el mismo sitio, no todos tenemos el mismo estilo, ¿no? Ni tenemos por qué tenerlo. Pero hay una unidad de fe y hay un objetivo común, ¿no? Y además hay un objetivo que llevar a la sociedad, ¿no? Que es, por un lado, como decíais vosotros, la ilusión, la alegría, pero también el compromiso por los que más sufren, porque otros no lo hacen y eso debe ser una opción fundamental. Por ejemplo, algo que yo creo que ahí sí está reconocido por todo el mundo, por casi todo el mundo, y usted conoce además muy bien este tema, todo lo relacionado con la solidaridad, con la caridad, lo decimos en cristiano, ahí sí, ¿no? Que quiero decir, es más evidente, eso aunque es hay muchos más campos. Sí. Seguramente debemos revalorizar otras presencias que a veces no se entienden o no sabemos explicarnos. O no sabemos explicarnos, pero que son apreciables, por ejemplo, en el mundo de la cultura y otros mundos invisibles, ¿no? Te refieres a la comisión en la que yo estoy, por ejemplo, pues hay muchísimos trabajando en la marginación desde el punto de vista de las prisiones o desde los enfermos y tal, que no las conocen esas realidades en la sociedad, nada más que al que le afecta, ¿no? Que sí que nota ese calor humano y cristiano, ¿no? Un tema del que se habló también, el tema de por ejemplo, de las desigualdades sociales. Desigualdades que se están dando en nuestro país, pero desigualdades, claro, ahora ya hablábamos mucho de globalización y yo creo que ahora con el tema de la crisis es cuando realmente estamos siendo conscientes de lo que es la globalización y cómo lo que pasa en un sitio va como un dominó afectando a todos los demás, ¿no? Ahí ¿cómo estamos? ¿Qué propuesta hay? ¿Qué reto tenemos? Bueno, por citar también la acción de Cáritas, hay un estudio exhaustivo de Cáritas permanentemente sobre este hecho y los técnicos que se dieron cita en el simposio detectaban una cosa, y es, mientras nos fue bien, no rebajamos las desigualdades. Y ahora tenemos más problemas para quitar esas desigualdades. Y este es yo creo que es un elemento de reflexión muy profundo, porque los países, cuando les va bien,
tienen que lograr un bienestar que sea redistribuido, ¿no? Porque si no, pues al fin y al cabo esto hay que denunciarlo, ¿no? El que no haya esa redistribución. Y ahora nos encontramos con una tarea mucho más complicada, ¿no? Porque todo lo que viene a cuento del desempleo, ¿no? Y lo que está generando aquellos que están en este trabajo, fundamentalmente en primera línea, pues notan que también las rebajas que nos estamos imponiendo pues pueden afectar al cuidado de estas personas, ¿no? Y esto sí que son sensibles y tienen miedo de que, bueno, pues toda la rebaja que se ha hecho a la ayuda al desarrollo, a la dependencia, a todo lo que atenta contra la inclusión, pues claro, en un momento crítico. Y esto yo creo que en justicia debería movernos a la sociedad española a pensar qué opciones debemos poner en primer lugar y en segundo lugar, ¿no? Y ahí la opción por la persona, ¿no? Independientemente de si viene de aquí o viene de allá, si tiene ya vota o no vota, etcétera. Y yo creo que esto es importante, ¿no? La lucha contra las desigualdades, que a veces los políticos aparentemente creen que o quieren atajar esas desigualdades, pero a veces se queda puramente en una cosa electoral, ¿no? Los políticos, por cierto, participan, por ejemplo, en simposios como el del otro día, como oyentes, me refiero. Poco. Yo creo que en la vida española, además, a diferencia de lo que sucede en otros países, sobre todo de América Latina, sin lugar a dudas. O Italia, por ejemplo, que tú conoces bien. Los políticos, y especialmente los políticos católicos, incluso esos que no se avergüenzan para nada de decir que lo son, no suelen, ¿no? No suelen. Es más, yo creo que a veces les da vergüenza, que es lo peor. Es decir, hoy día también no es culpa de ellos solo, también es la falta de acompañamiento de la propia comunidad cristiana. Y la falta de tradición acerca de esto en España, sí. El tema religioso, pues como se ha situado en un prejuicio en algún momento, pues lleva a no plantearse algo que puede ser conflictivo. Esto es otro de los debes que tenemos, que deberíamos meternos con ello y que se planteó con la ponencia de Fernando Sebastián. ¿Se van o se han publicado de algún modo estas conferencias, estas ponencias, estas intervenciones? Sí, digo, bueno, para que estén accesibles a todo el mundo. En audio y en vídeo en la página del Instituto Social León XIII. Ya están publicadas. Ya están todas y pensamos hacer alguna publicación escrita, papel. Claro, para que esto llegue a muchas personas. No, pero en Internet hoy se puede ya conectar con ello. Sobre todo porque además, como decía María Teresa, por ejemplo, los latinoamericanos también están interesados en estas cosas, ¿no? Sobre todo reflexiones de doctrina social y grupos políticos, ¿no? En todo esto que estamos hablando de bueno, pues cómo afrontar y cómo salir fortalecidos, en definitiva, de esta situación de crisis tan amplia, en todos los sentidos quiero decir que tenemos, pues ahí tenemos que estar a la altura, vaya, los cristianos todos. Pero bueno, ahora estamos hablando un poco más desde nuestra perspectiva, ¿no? Sí, el reto de la formación es otro de los retos que tenemos. Durante muchos años quizás en la vida social, ¿no? en la militancia cristiana en el ámbito social se primaba la acción, ¿no? Esos años ya han pasado, pero no sé tú, Fernando, desde la Comisión de Pastoral Social, que ves mejor todo esto, pero yo creo que seguimos con un déficit importante en el mundo católico activo de formación. O sea, como que el ABC del catecismo es suficiente, ¿no? Para estar en la vida pública y para estar en la vida pública como quienes somos. Y luego la realidad demuestra que no es suficiente, ¿no? Y porque se ha separado vida privada y vida pública. Probablemente también. Y ahí es donde no importa tanto que uno pueda considerar la vida privada para unos días y la vida pública. Entonces, no se tiene conciencia de la necesidad de ajustar esos dos campos, ¿no? Entonces, por ahí. Pues cuántas cosas más podríamos contar, pero yo me alegro de que esas intervenciones ya estén publicadas, porque bueno, pues las personas que no las conozcan todavía y que hoy hayan visto esta conversación, hayan participado en esta conversación, pues que no se acaba aquí, que aunque yo les despida ahora, despida a nuestros invitados, no se cierre, sino que en casa
continuemos dándole vueltas, yo creo, a este tema, porque lo que decíamos no depende solo de los que en teoría están arriba, sino de todos. Así que les agradezco muchísimo la organización de actividades como este simposio y especialmente hoy su presencia aquí en el programa. Don Fernando Fuentes, gracias. Doña María Teresa Conte, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias también por haber participado, como decíamos, en esta conversación. Le seguimos dando vueltas. La semana que viene seguimos, si lo desean, aquí en Últimas Preguntas, hablando de otras cosas.